Hola, soy Amelia Sanz, profesora del Departamento de Estudios Franceses en la Universidad Complutense. Y ahora vamos a repasar aquellos recursos que nos pueden servir para el estudio de las literaturas en francés en general, desde el nivel más básico de divulgación hasta el nivel más académico. En primer lugar, vamos a ver dónde están las fuentes primarias, es decir, dónde encontramos los textos que queremos leer. En segundo lugar, dónde están las fuentes secundarias, es decir, aquellas obras que son crítica de las obras literarias que nos interesan. Y ahí es donde iremos, como decía, de lo más divulgativo a lo más académico y sabio. Empecemos pues por estas fuentes primarias, porque la primera pregunta es, ¿y si necesito leer las obras de los grandes autores en francés, dónde voy? Pues voy esencialmente, en primer lugar, a lo que es nuestra casa madre, que es la Biblioteca Nacional de Francia, y particularmente su biblioteca digital, ahí donde están digitalizados los grandes textos. Pero cuidado, porque no todos los textos los vais a encontrar. Vais a encontrar aquellos de los autores que están bien muertos, es decir, que están libres de derechos porque hace más de 70 años que fallecieron y en consecuencia pueden estar disponibles en abierto en la red. Después de Gallica podéis encontrar también textos interesantes en ABU, la Bibliothèque Universelle, donde vais a encontrar, además en unas ediciones en HTML muy asequibles, las obras de los grandes clásicos, esencialmente, como veis ahí por orden alfabético. Lo mismo podéis encontrar también en HNA una biblioteca digital con 500 textos de los grandes autores franceses que se encuentran en Ginebra, en la Universidad de Ginebra y con el aval entonces de la Universidad de Ginebra. Desde luego, sé que vais a ir todos a Google Books y particularmente, como lo que nos interesa son los libros en francés, a Google Livres, porque nos va a dar en primer lugar las obras en francés esencialmente. Os recuerdo que hay un doblete muy interesante de Google Livres que es HathiTrust. HathiTrust es una biblioteca digital que reúne todos los libros digitalizados por Google en las bibliotecas universitarias que firmaron un convenio con Google para digitalizar sus fondos. La Universidad Complutense forma parte de ese consorcio de universidades por cuanto que digitalizó su fondo antiguo con Google. La segunda copia está en HathiTrust, con lo cual en HathiTrust, si os identificáis como alumnos complutenses, vais a encontrar los mismos libros en francés o en todos los idiomas que están en Google Livres y algunos más que por unas razones o por otras no están libres de derechos y que no pueden estar completamente en abierto, pero que aquí en HathiTrust sí podéis encontrar. Así que no debéis olvidarlos en ningún momento. A otro nivel, no en los primeros años, pero sí en tercero o en cuarto, os puede ser muy útil la base de datos Frontext porque reúne nada menos que 5.390 referencias, es decir, obras de literatura, de historia, de sociología, de política, en las cuales podéis hacer lo que llamamos búsquedas transversales, es decir, algo como esto. Buscar la aparición de una palabra en su contexto con su contexto a la izquierda, con su contexto a la derecha, en un determinado autor, en un determinado periodo, en un conjunto de autores. Lo cual, este es un ejemplo que he buscado a partir de las obras de Georges Sand, lo cual nos permite, pues hacer esas búsquedas transversales que nos den todas las citas donde aparecen la palabra que nos interesa y eso nos puede ahorrar mucho tiempo. Eso sí, Frontext es una base de datos de pago, es muy barata para los estudiantes, pero no está en abierto. Lo que sí podéis utilizar desde ahora mismo son los audiolibros. En este sitio, Literature Audio, vais a encontrar nada menos que 6.000 audiolibros gratuitos de los grandes autores franceses, de los pequeños autores franceses y mundiales en general, leídos con una voz maravillosa por voluntarios y perfectamente descargables en vuestros aparatos en formato MP3. No os los perdáis.
Bien, esto en cuanto al acceso a las obras primarias fundamentales que están en abierto. Pero ¿cómo llegamos a las fuentes secundarias? ¿Cómo conseguimos información sobre las obras y los autores que tenemos que estudiar? Desde luego sé que todos vais a ir desesperadamente a Wikipedia, pero cuidado, al menos a la Wikipedia français, la Wikipedia en francés, porque ahí encontraremos una información más actualizada y más evaluada. Si bien es verdad que los profesores somos muy reticentes hacia las entradas en Wikipedia porque hay de todo, las hay que son muy buenas y muy fiables, las hay que, bueno, es una mera información de divulgación, y hay entradas en las que no podemos confiar, pero son vuestros profesores y vuestros propios criterios que vais a ir aprendiendo, particularmente en este curso cero de filología, los que os enseñarán a discernir. Si no, podemos ir a otras enciclopedias, desde luego la enciclopedia Larousse, por ejemplo, pero hay que saber que estas enciclopedias, como la Enciclopedia Universalis también, pues son de pago y solo tenemos una entrada a los informaciones básicas, porque para conseguir acceso a los textos completos pues hay que pagar el abono. Una excepción es lo que se conoce como Encyclopédie de l'Agora, que es una enciclopedia realizada en Quebec, en Canadá, pero que, como veis, esencialmente recoge temas más bien de economía, de sociología y de antropología, pero la ventaja es que está muy bien y que está en abierto. Revistas. Necesitamos estar al día de lo que se está produciendo, por ejemplo, en literatura francesa contemporánea, y así podéis acceder al Magazine Littéraire en una versión gratuita de divulgación que os puede mantener al día. O si no, podéis ir a Bibliosurf, donde podéis encontrar pues a todos los booktubers, todos los vídeos sobre literatura francesa, todas las novelas geolocalizadas para localizar por publicación y por temas dónde están las principales, la última actualidad de la literatura francesa en general. Bien, cuando necesitéis después acceso a revistas en abierto, pero que ya tratan de forma académica, científica, de obras y de temas de literatura y de cultura francesa, pues podréis acceder a Perse o a los Open Edition Journals para revistas más actuales, pero eso, como veremos luego, será cuando tengáis que encarar vuestro trabajo de fin de grado al llegar cuarto. Entre tanto, vamos a ver dónde están los estudios sobre las obras más conocidas, que son las que vais a trabajar en los primeros años de vuestro grado. En primer lugar, otra vez tenemos que volver a la Casa Madre, a la Biblioteca Nacional de Francia y a Gallica, donde encontráis esta sección, lo esencial, los esenciales de la literatura, con presentaciones muy buenas de los autores y de los grandes autores de las grandes obras de la literatura francesa, de los grandes temas y movimientos por siglos, y también para cuestiones más puntuales, temáticas, podéis ir aquí a Classe de la Biblioteca Nacional de Francia, donde encontraréis desarrollo de los temas fundamentales que os van a interesar. En segundo lugar, a mí me interesa mucho este sitio lettres.org, porque os remite a este léxico de términos literarios que vais a necesitar, porque va a haber mucho vocabulario técnico que vais a necesitar utilizar, y en este espacio vais a encontrar unas definiciones que os van a ayudar mucho a la hora de comentar y analizar los textos. También me interesa mucho la entrada que hay a un sitio fundamental que se llama Magister. Magister es un espacio dedicado a lo que es en Francia el equivalente de la selectividad en España, el bac en francés. Cada año hay un temario diferente, con autores y obras diferentes, pero sí ofrecen unas muy buenas pautas de cómo se hace una lectura analítica, cómo se hace un comentario literario, cómo se hace un análisis literario, una presentación de géneros, de registros, de personajes, de movimientos, que aunque pertenezcan a un nivel de bachiller, en los primeros años os pueden ser muy, muy útiles.
Bien, cuando ya lleguéis efectivamente al trabajo de fin de grado, y anuncio un poco, vais a necesitar saber cuáles son los artículos, las obras que los universitarios, los académicos, los estudiosos, los investigadores han escrito sobre vuestro autor, vuestra obra, sobre el tema del que vais a tratar. Y para eso vais a necesitar acceder a todas estas bases de datos, y en su momento seguro que el profesor que os dirija os dirá cuáles y cómo, pero para que ya las tengamos disponibles. En primer lugar, desde luego tendréis que ir a una bibliografía internacional como es la de la Modern Language Association, que también tiene recoge muchos títulos sobre literatura y cultura francesa, y muchas publicaciones en francés. Cuidado, esta base de datos es carísima y solo está accesible desde la biblioteca de la Universidad Complutense y desde los puestos de la Universidad Complutense. Las demás, como pueden ser Fabula, que recoge toda la actividad de los últimos congresos y publicaciones sobre literatura francesa, Francis, que recoge todos los artículos aparecidos en revistas francesas o relacionadas con las humanidades en francés, la Bibliothèque Nationale de France con su catálogo. Todos estos bases de datos y catálogos están en abierto, pero cuidado, ellas os van a permitir saber qué es lo que se ha hecho sobre ese autor, obra, tema de la literatura francesa, lo cual no significa que podáis desde ahí acceder a los textos, quiero decir, a los artículos que queréis leer y que necesitáis leer sobre vuestro tema, porque eso depende del tipo de abonos a los que tenga acceso la Universidad Complutense. En cualquier caso, para localizar esos documentos, esa bibliografía, siempre podéis acceder a SUDOC, que es el repertorio de las universidades, de las bibliotecas de las universidades francesas, para saber dónde está esa bibliografía y por si podéis hacer una estancia en Francia a la hora de realizar vuestras investigaciones. Y si no, tenemos el equivalente en España. El equivalente en España es Revium, y a partir de Revium podéis ver, averiguar en qué biblioteca de qué universidad, si es posible madrileña, podéis encontrar esa obra. No hay que olvidar tampoco Dialnet, que recoge los artículos científicos y los libros científicos editados en España, y que también os puede dar mucha información científica sobre el tema en el que trabajáis. Bien, así terminamos esta parte sobre recursos en literatura, sobre las literaturas francesas. Vamos a descansar un poco, vais a recorrer despacio los lugares que os he indicado, haciendo clic en los materiales que os ofrecemos, para así estar preparados y realizar el pequeño ejercicio de autoevaluación que os hemos preparado. Gracias.